Sobre lo que ha sucedido hoy en el Santiago Bernabéu, en ese empate entre Real Madrid y Villarreal de primeras, y luego lo justificaba Gerard Moreno. No salía Vieto, por contrato no podía jugar Cheryshev, dos de las piezas principales del conjunto de este hombre, de Marcelino, que saludaba a Ancelotti, pero él decía que cualquiera puede jugar en el equipo, que todos los jugadores están preparados. Homenaje a los campeones de Copa de Baloncesto. No le ha gustado nada a Ancelotti, dice, la primera parte del equipo. ¿A vosotros? A mí personalmente tampoco. Lo vi un Madrid muy espeso, muy estático, con posiciones, sobre todo en la delantera, donde no hubo mucho movimiento. Muy bien cogido Isco, donde no tuvo participación, un jugador desequilibrante, y donde tampoco ni Kroos ni Lucas Silva fueron partícipes en el juego colectivo ni en el juego de creación. Es que este ritmo, Nacho, muchas veces le vale a lo mejor para otros equipos. El ritmo, porque son equipos que no tienen la calidad, no tienen el trabajo que tiene este Villarreal, la velocidad, y jugar al ritmo que ha jugado en los primeros 45 minutos el Real Madrid. Este hombre, Asenjo, ha sufrido poquísimo, porque era todo muy previsible, muy lento, y le daba a la gente del Villarreal tiempo a cerrar y a crearte algún que otro problema en ataque. Se lo trataban sobre todo en la primera mitad, llegando por esa banda derecha. Pero yo creo que más que hablar de la irregularidad en el día de hoy del Madrid, que es posible, yo hablaría bien de qué es lo que debemos hacer. No debemos hacer. Pienso que el Villarreal ha estado muy bien. Hablábamos de que Isco y Silva han tenido menos participación porque al jugar como interiores, pero es que estaban enredados, porque todas las acciones del Villarreal tenían... las acciones son trabajadas, sabían con quién se iban a enfrentar y cómo ordenarse en ese sentido. Por lo tanto, creo que el Madrid se ha enredado porque el Villarreal está muy bien. Sobre todo porque al final un hombre tan importante como Isco, que está rindiendo al nivel que está rindiendo, el que lo quite el entrenador para sacar a Yarras porque no veía las cosas claras, y si ha quitado a Isco es porque Isco... esta jugada en la frontal, veíamos ahí en ese lateral, Isco metiendo la pierna, reclamaba un penalti. ¿No? Muy generoso ha sido Campbell. Yo creo que la jugada es quizá borde del área, no sé si estaba dentro o fuera, pero ha sido generoso porque no ha querido tirarse y no ha querido poner en duda al árbitro. Hablar del Villarreal, Micho, lo hemos dicho todos los días aquí. O sea, el Villarreal es un equipo fantásticamente trabajado desde el punto de vista táctico y además utilizando muchos jugadores durante todo el año, generando rotaciones. Tiene mucho mérito que el equipo no descienda a su nivel cuando hay 4 o 5 cambios de partido a partido entre las competiciones que tienen. Creo que en ese sentido su entrenador tiene mucho que ver, ¿no? A balón parado llegaba esta ocasión para Gareth Bale. Sobre todo Cañi, que cambia de jugadores, juegan a este nivel en un campo como este y son capaces de estar en el mismo nivel. Porque se conocen la lección, claro, y porque además tienen diferentes registros. A veces juegan con gente rápida al contraataque, a veces gente por fuera. Todos tienen muy buen trato con el balón. Es un equipo de verdad joven y además atrevido, de verdad. Pero tiene buen trato con el balón, pero cuando se tiene que defender ante un ataque como el Madrid, con las dos líneas de 4 muy juntas, son capaces de hacerlo muy bien, ¿eh? Jugadores que son buenos técnicamente. Solo donde habíamos visto que estaban teniendo dificultades es que siempre a balón parado conseguía el jugador del Real Madrid rematar, no con precisión, pero siempre remataba un jugador del Real Madrid. Aunque el dato que dabas era concluyente, ¿no? Mucho remate del Madrid, pero muy poquitos buenos. Sí, sobre todo muy pocos buenos, muy pocos con ventaja, con posibilidad real de hacer gol. Todos con una marca, todos con pocos espacios y con pocas situaciones de gol. Del Bosque y Tony Grande. Llegando al área, sí, el Madrid llegaba al área, pero no conseguían cogerle ventaja respecto a los defensores del Villarreal prácticamente en ninguna ocasión, ¿no? Por eso no ha habido más gol. El Madrid ha tenido el dominio, por decirlo así, pero no ha tenido el control del partido, porque los contraataques, cada vez que jugaban hacia adelante los jugadores del Villarreal, encontraban mucha posibilidad de contraatacar y de llegar con mucho peligro. Y esta es, en el minuto 51, el penalti cometido sobre Cristiano Ronaldo. No se queja, pero la imagen lo delata. No, es 3 en 1. Lo tiene que tener claro. Deja con insistencia 3 segundos agarrándolo. En un momento lo soltó. Bailey de salón, así, ¿no? Total. Y volvió a marcar Cristiano. Y llegaba a los 30 goles. Fíjate, el Esa Real Madrid lista de goleadores en las que ahora se sitúa Leo Messi segundo con 27. es un equipo que no utilizó mucho las bandas, la subida a los laterales le costaba, no vimos mucho a Carvajal, no vimos prácticamente nada de Marcelo, salvo en la segunda mitad, donde ya tenía más espacio. En los últimos 10 minutos. Mira, como en cada acción que el balón iba por fuera, en el caso de Bale, tenía el lateral, el interior de esa banda y uno de los dos mediocentros que ayudaba. Eso lo hace mucho el Atlético de Madrid en el trabajo defensivo y lo hace muy bien. El golpe de Asenjo después de ese remate de Cristiano.
Salió bien el portero del Villarreal a cubrir ese balón. Y bien parado el golpe también, porque pudo seguir jugando. Lo que es curioso, Mitchell, es que estamos hablando de que son muy buenos jugadores jóvenes, técnicamente buenos, pero es que son capaces de hacer ese trabajo, porque, por ejemplo, jugadores como Moy, que es un jugador joven, como Campbell, tácticamente están bien posicionados, y eso es lo que hablamos, es un tema del trabajo diario. Es que si no, no juegan en ese equipo. No, está es que claro. además el trabajo viene de jugadores de la cantera, conocen el trabajo, y cada vez que meten a un chaval de la cantera... Atentos a los cambios porque Sergio Marcos. íbamos a ver cómo entraba Trigueros, cómo entraba Vieto, salía Pinas, salía Gio y empezaban a cambiar las cosas en el Villarreal. Porque Vieto es un jugador muy inteligente a la hora de jugar y aparte está en un buen Y esta es la momento. jugada del gol. Sorprendente cómo apuesta. Gerard Moreno. Es un buen gol de Gerard. Cómo está apostando por los dos chavales jóvenes, por Gerard y por Sergio Marcos, ¿no? Ya hemos visto varias veces ese cambio que hace, ese plan B que tiene, o ese cambio que hace siempre Marcelino en las segundas partes, que mete a Trigueros, que mete hoy no, porque no podía Cherisev, que mete a Vieto, y sin embargo mantiene en el campo a Sergio Marcos por delante de Pina en este caso, y a Gerard por delante de Giovanni, ¿no? O sea, está apostando seriamente por ellos, o sea, con total confianza confía en ellos. Una vez más en velocidad Cristiano. Y una vez de nuevo más, apareciendo Sergio Sergio Asenjo. Está muy bien, espectacular Kiko, también. ¿eh? Está Sí. muy bien. Cubriendo el espacio. Hay rumores de selección, ¿no? Cuentan por ahí. Yo creo que es un portero que ha encontrado su horma en Villarreal. Encuentra una estabilidad que Una vez transmite. más, Sí. en una jugada balón parado Se han y faltado hoy remataba Benzema. a Benzema. Y Buena una parada más aquí. y la mano de Asenjo. Muy importante para un portero, primero tener una defensa organizada tácticamente, un equipo que trabaja, que corre sin balón, eso te genera mucha confianza, tú te sientes mejor, te contagias de todo eso, no tienes ese estrés de jugadores solos dentro del área, y todo esto se está aprovechando obviamente a Asenjo como buen portero que es, ¿no? Y ha crecido desde que llegó al Villarreal una barbaridad. Minutos para José, salía Silva del campo, que además estaba tocado. Benzema decía Kiko, y es verdad que ha tenido un mal día hoy también, o no ha estado tan brillante como en los últimos partidos, porque ha sufrido también el que no podía moverse en esos espacios en los que habitualmente se mueve, porque el Villarreal lo tenía perfectamente estudiado, trabajado y además puesto sobre el terreno. Ha Michel jugado muy a Kroos inteligentemente. y a Isco lo tenían perfectamente Juntó trabajado. muy bien las líneas. Y Juntó muy bien las atentos a líneas. esta ocasión. Sí, Ese balón al pie de largo, pero apoyo. Vieto se Sí, tropieza y fíjate, cae. yo No, quiero- no. Y apoya atentos, mal. atentos, escuchad. Sí, porque había puesto a Isco, Noemí con Kroos, el Sale partido se iba Isco, rompiendo. entra Iyarra y sucede eso en la grada. Sí, pero porque se iba rompiendo, el equipo se iba haciendo más largo y metió ahí a Yarramendi para intentar, porque Pero es enfrente que- tenía un conjunto de Kiko, Villarreal que hizo es que cambio y iba al estaba, ataque. estaba más para perderlo que para ganarlo el Real El Madrid en ese partido, momento. el cambio puede tener un sentido táctico, interpretable, discutible, completo. El problema es que el aficionado del Bernabéu no entiende que necesitando un gol para ganar el partido, hagas un cambio de un jugador menos ofensivo que el que tienes en el campo. Esta es Y punto. clara, ese Y eso balón se franco había censura salido sin mayor Asenjo, análisis. pero José la lanza fuera. Sí, Michel, ¿ese cambio? Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo. Es que el Real Madrid en ese momento tenía 5 jugadores que solo atacaban y que no volvían, y de eso se estaba aprovechando el Villarreal. Yo sé que Isco es un jugador en un gran estado de forma, de gran nivel, que por cierto no sé qué elogio vais a dejar en general, ¿no? Para cuando dentro de 3 años pueda ser uno de los mejores jugadores de Europa, ¿no? Porque ya es una barbaridad las cosas que se dicen de él, todas buenas, por cierto, y merecidas. Pero creo que el cambio de Ancelotti obedece a las necesidades del partido. Y además, hoy, por ejemplo, Isco no estaba pasando por un buen momento, hay que buscar soluciones y Veíamos las ha intentado buscar. una parada que tenía que realizar Iker Casillas, y atentos a esta jugada porque se quejaba Chicharito, que también había entrado, hemos visto el terreno de ¿Veis juego algo? por Benzema, del empujón de Bailly. Hay ¿Suficiente o no para pitar penalti? Hay contacto, para mí insuficiente. Para ti, Sí. insuficiente. Para mí no hay nada. ¿Nada? Insuficiente. También. Para septiembre, entonces. Entonces acertó González Sigue González intentándolo, según Susurito. vosotros. Para mí, por ejemplo, el mejor del Madrid hoy ha sido Marcelo, que ha sabido interpretar muy bien esa libertad que tenía llegando desde atrás. Ha participado mucho en el juego ofensivo del equipo
Pero claro, al final Marcelo es un lateral y no tenía tampoco tanta sorpresa a pesar de llegar. Oye, y a Le veíamos Michel, colgando balones por la derecha, por la izquierda. ¿a Michel qué le está pareciendo el trabajo de Ancelotti? A mí, bueno, porque para ser entrenador del Real Madrid... Cuando no dices sola- bueno, ¿es porque quieres marcar la diferencia entre muy bueno, bueno, regular? No, ¿O porque yo valoro es positivo? el año y medio que lleva y creo que está haciendo un trabajo muy bueno. No es nada fácil, obviamente, ser entrenador del Madrid, pero además no generar ningún conflicto. Todo lo que sabemos de él es en el trabajo que hace. Ha sido campeón de la Champions, tiene a los jugadores contentos, el equipo, bueno, ya ha empatado, que puede pasar, pero es un entrenador que es muy difícil verle cambiar el semblante y verle cambiar la idea del juego. A mí me parece un entrenador muy interesante para un equipo grande. Pues otro que mantiene su idea de juego